Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por el privilegio que es estar en tu casa, Padre. Gracias, Señor, porque tú te has movido de una manera sobrenatural, Padre, el día de hoy. Gracias, Señor, porque tu iglesia ha cantado a una sola voz, Señor. Que te esperamos, papá. Te pedimos, Señor, que seas tú pasando carbón encendido sobre mis labios, papá. Que no sea yo, Señor, quien hable. Que seas tú, papá, hablando a tu pueblo. Que seas, Señor, tú transformando corazones, Padre. Y que mi boca calle, Padre, a lo que yo quiera decir. Y que solamente abre la boca, Padre, a lo que tú quieres decirle a tu pueblo. En el nombre de tu Santo Hijo Jesús, oramos. Amén. Nada, hermanos, bendiciones nuevamente, ¿verdad? Y como hemos estado cantando a lo largo de este culto, no es una sorpresa para nadie que vamos a hablar sobre la venida del Señor. Gloria a Dios, ¿verdad? Y siendo honesto, para mí, calidad para estar parado en este altar yo no tengo. Y si estoy aquí es porque la gracia del Señor así lo ha permitido. Y hermanos, realmente es irónico yo estar hablando sobre la venida del Señor porque hace no mucho tiempo ese tema me causaba mucho temor. La venida del Señor para mí era un tema que generaba un poco de temor en mí, ¿no? Porque realmente no había comprendido lo que significaba la venida del Señor, que es esperanza para nosotros los cristianos. Y dicho esto, yo quisiera empezar hablando y abordando sobre las diferentes reacciones que nosotros tenemos al hablar sobre la venida del Señor, al tratar la venida del Señor, cómo nosotros nos comportamos y reaccionamos ante esto que es realmente la mejor de las noticias, encontrarnos con nuestro amado. Y hermanos, yo quisiera empezar leyendo, abriendo nuestras Biblias, ¿verdad? En San Juan, capítulo 14, que nos habla, ¿verdad?, sobre la venida del Señor. Específicamente Él está hablando a sus discípulos más cercanos. Y la palabra del Señor dice en San Juan 14, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde estoy yo, vosotros también estéis. Y quisiera también que vayamos a Hechos 1, que irónicamente el Señor es maravilloso, porque esto era lo que en la clase bíblica de esta mañana nosotros tratábamos, el capítulo de Hechos, el primer capítulo de Hechos, que habla sobre la ascensión. Y dice en su capítulo 1, versículo 10, dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y ya por último, vamos a leer Apocalipsis, el capítulo 22, que lo leíamos hace un ratico. Y vamos a recordar realmente cómo se describe esa venida del Señor. Dice: la venida de Cristo está cerca. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto.
he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y dice también su palabra en los capítulos 16 y 17, en los versículos 16 y 17, que quiero que nos centremos. Dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonios de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y quería leer tantos versículos sobre la venida del Señor, porque una de las reacciones que nosotros tendemos a tener cuando hablamos de su venida o cuando se habla de su venida es que realmente nos olvidamos que esto es una realidad y que esto es una promesa. Y muchas veces nosotros mismos dentro del pueblo de Dios vivimos como si Jesús no nos hubiese prometido que volvería. No recordamos que la venida del Señor es una realidad. Y hermanos, cuando yo les digo que el Señor viene, es porque el Señor viene. Y nosotros estamos cansados, por ejemplo, yo desde niño, yo estuve demasiado cansado en mi infancia escuchando la palabra, Jesús viene pronto, Jesús viene pronto, Jesús viene pronto. Y Jesús nunca terminaba de llegar, y Jesús nunca termina de llegar. Pero realmente es una realidad. El Señor viene y viene pronto, lo dice su palabra. Y el que no cree estas cosas hace al Señor mentiroso, y el Señor no es mentiroso. Entonces, hermanos, muchas veces es irónico porque incluso nosotros vivimos en un país donde es normal, donde es el pan diario de vida, es en la cotidianidad. Nosotros vemos transportes públicos, carritos públicos que tienen la frase atrás, Cristo viene. La venida del Señor se acerca, Jesús viene pronto, pero aún así vivimos como en los tiempos de Noé, perdidos. Vivimos como si realmente el Señor no fuera a venir. Y hay una frase que es atribuida a Martín Lutero, el padre de la Reforma Protestante, que dice, yo predico como si Jesús murió ayer, resucitó hoy y fuese a venir mañana. Y me gusta extrapolar esa frase también a lo que debería ser el vivir cristiano y lo que debería ser nuestra respuesta a la venida del Señor. El cristiano debería de vivir como si Jesús murió ayer, resucitó hoy y va a venir mañana. Y muchas veces, hermanos, nosotros no vivimos como el Señor va a venir mañana. Muchas veces nosotros quedamos atrapados en los afanes del día a día. Muchas veces incluso vivimos esclavos de nuestros propios pecados. Vivimos como si la venida del Señor no está a la vuelta de la esquina. E incluso creamos una falsa dicotomía entre lo que es la espiritualidad y la vida secular. Y entendemos la vida espiritual y la vida secular como dos esferas diferentes, cuando realmente la palabra nos ha dicho que la vida cristiana es una. No es Anthony dentro de la iglesia y Anthony fuera de la iglesia. No es las metas de Anthony en la iglesia y las metas de Anthony en los estudios. La vida secular y la vida espiritual no son cosas que están separadas, son cosas que la Biblia manda, que son una. El cristiano está llamado a ser transparente, a vivir una vida que verdaderamente refleje lo que nosotros creemos. Entonces no podemos vivir en estas dos esferas tratando de separar mis metas espirituales, mis metas seculares, mis metas académicas, mis metas laborales, mis metas de maestría, etcétera, porque muchas veces caemos en convertir a Dios en vez de un fin en un medio. Y usamos al Señor como un medio para alcanzar todas estas cosas, cuando realmente fuimos llamados
a vivir una vida que refleje a Cristo. Que todas estas cosas, el trabajo, los estudios, vivir una vida sana, cuidarse, ir al gimnasio, todo esto son medios de gracia que el Señor ha provisto para que podamos reflejar la vida en Cristo, para que podamos darle gloria a Él. Y muchas veces caemos en el pecado que nosotros entendemos que realmente el fin es yo tener un cuerpo bonito si voy al gimnasio. En el caso de que estudio, el fin es yo graduarme, ser el mejor en mi carrera, ser mejor en mis estudios. El fin es yo trabajar para ganar dinero, para darme la vida que yo me merezco. Y sin darnos cuenta, descuidamos realmente el fin y el propósito de nuestra vida, que es reflejar a Cristo. Todas estas cosas son un medio, no son el fin. El mismo Jesús lo dijo: yo soy el principio y el final. El final es Cristo, el fin es Cristo. Nosotros cada vez que ponemos una cosa por encima del Señor, estamos diciendo: oh sí, el Señor es una lámpara de deseos, un genio de la lámpara que está para cumplir mis propios deseos y está para darme lo que yo quiero. Pero esto no es así, hermanos, y es lo que decía el pastor: nosotros no estamos llamados a vivir bajo nuestra propia voluntad, sino bajo la voluntad del Señor. Nosotros estamos llamados a esperar a nuestro amado. Nosotros estamos llamados a prepararnos para que cuando el Señor venga nos encuentre limpios y sin mancha, para que podamos, como decía la canción, vestirnos de lino fino, lino sin manchas, ropas blancas resplandecientes. O sea, son cosas que muchas veces nosotros los cristianos, y yo me pongo el primero porque, señores, yo preparando esta prédica, yo dije que yo me volví a convertir porque realmente al primero que me rompió fue a mí mismo, porque yo estaba ahogado en los afanes de mi vida pensando que yo realmente estaba corriendo la carrera de la fe cuando estaba poniendo cosas por encima del Señor, cuando yo estaba usando al Señor como un genio de lámpara, cuando yo estaba viviendo mi vida e intentando buscar mi propósito, cuando la Biblia ya está cansada de mostrarme mi propósito. El propósito de cada uno, el Señor ya lo tuvo, ya lo tiene escrito y está escrito en la Biblia desde hace miles de años, cientos de años. ¿Por qué nosotros estamos enfocados tanto en buscar nuestro propósito? Cuando nosotros caemos en esa dicotomía de separar la vida secular y la vida espiritual, entendiendo no la vida como el reino de Dios, caemos en esos errores de pensar que mi propósito en el trabajo es que mi propósito en la casa es que mi propósito en el trabajo es que mi propósito es mantener a mi familia, que mi propósito es yo tener un cuerpo bonito si voy al gimnasio, que mi propósito es ser el mejor en todo, cuando toda la gloria de nuestra vida, si el Señor ha permitido que seamos algo, es por su gracia. O sea, nuestra vida no es de nosotros, nosotros estamos. Cuando dice que el Señor es el esposo de la iglesia, es porque literalmente estamos esposados al Señor, somos sus esposos. Incluso Pablo hace una analogía de las personas cuando vienen a la vida con Cristo, que de una mujer que cuando está casada con su marido, que está sujeta en el sentido de estar esposada a él, por eso la palabra esposo, de esposas, no tiene permitido casarse con otro varón porque caería en adulterio. Asimismo, el hombre no puede casarse con otra mujer porque caería en adulterio. Pero ¿cuándo le es permitido al hombre casarse con otra mujer? Cuando ya su esposo ha muerto. Y Pablo hace esta analogía para decirnos que antes estábamos esposados al pecado, pero ahora estamos esposados a él. Y que esas esposas no las podemos ver como una restricción, sino como la verdadera expresión de libertad. Porque si fuimos llamados a ser esclavos de Cristo, es porque somos realmente libres del pecado. Entonces, hermanos, yo quisiera que cuando pensemos en la venida del Señor, realmente nosotros nos examinemos y realmente digamos: ¿estoy viviendo realmente como si el Señor fuese a venir mañana?
Si el Señor llegara, no a venir mañana, si el Señor llegara a venir hoy, esta tarde, en la noche, en el minuto que pase, Él me va a encontrar preparado, Él me va a encontrar listo. Hermanos, hay una frase de una vez que me dijo, que me dijo la hermana Yulisa, que el cristiano va forzado. Porque muchas veces nosotros entendemos que el cristiano realmente está llamado a vivir una vida santa. O sea, cuando la Biblia dice que nosotros nos vamos a vestir de lino fino, es que debemos de prepararnos para que el Señor nos encuentre sin ninguna mancha. O sea, ser la esposa del Señor, de aquel que no conoció pecado, aquel que no conoció mancha, corresponde realmente a una gran responsabilidad. Y yo no quiero que caigamos en esto de la salvación por obras, porque somos salvos, ¿verdad?, por gracia. Pero muchas veces nosotros entendemos y hacemos otra falsa dicotomía en separar lo que es y entender que el esfuerzo es contrario a la gracia, cuando lo que es contrario a la gracia es el mérito. Nosotros no nos ganamos la salvación, nosotros somos salvos por gracia, pero las obras son una demostración de lo que hay en nosotros. Y la misma palabra nos dice, esforzaos en la gracia. El Señor ha provisto medios de gracia para que seamos disciplinados. Y Señor, y hermanos, a mí me duele, como empezando conmigo, como yo puedo ver cómo somos disciplinados en algunas otras áreas de nuestras vidas y nos cuesta esforzarnos en las cosas del Señor, y nos cuesta ser disciplinados en las cosas del Señor, nos cuesta realmente esforzarnos. O sea, leímos Apocalipsis 1 más anteriormente, pero luego en el capítulo 2 Él da un mensaje a las iglesias. Y uno de los mensajes en las iglesias es que Él ha reconocido que una de las iglesias se ha esforzado y ha trabajado arduamente por amor a Él. Por lo que hermanos, el cristianismo no acepta vagancia, o sea, el cristianismo no acepta perezosos y no acepta vagos. Y créanme que yo mismo poniendo la guadaña cuando digo esto. Y mami que está ahí sentada, nada más me está mirando porque ella sabe. Y hermanos, y así funciona la gracia, que una persona que no tiene calidad, como lo fue Pablo, que perseguía a cristianos, luego pudo decir cosas como que sin santidad nadie verá a Dios. Y aquí es mi otro punto, hermanos. Sin santidad absolutamente nadie verá a Dios. La santidad es algo que el cristiano debe de perseguir. Sí, vuelvo y reitero, somos salvos por gracia, pero tiene que haber una demostración en nosotros de que hay un cambio, de que el que vivía antes ya no vivía ahora, de que somos, hermanos, la iglesia limpia y sin mancha de Cristo. Y yo quiero que vayamos, hermanos, a leer, ¿verdad?, a la palabra. Y que vayamos a Primera de Juan, capítulo 3. ¿Verdad? La carta de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 3. ¿Verdad? Que dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermanos, estamos llamados a ser santos porque Él es santo. Y cuando nosotros cantábamos santo, 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 es porque verdaderamente el Señor es 3 veces, 10 veces, 1.000.000 de veces santos, y estamos llamados a ser semejantes a Jesús. Yo no sé ustedes, hermanos, pero para mí esto presenta un gran desafío.
Porque cada día que yo me contrasto con la palabra, yo me veo lo lejos que estoy de parecerme a Cristo. Pero estamos llamados a eso. Estamos llamados a no tener ni una mancha, a ser preciosos ante los ojos del Señor. Y hermanos, si queremos agradar al Señor, dice que tenemos que ser santos y que tenemos que permanecer. Incluso dice, y sabéis que el que apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. En todo esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y hermanos, cuando yo leí esto, yo dije, ¿y cómo fue? Porque verdaderamente, hermanos, nuestro desafío es grande. Pero también dice la palabra que ligera es su carga. El Señor no nos pone cargas que Él no pueda llevar. Porque Él sabe que es verdad que por nuestras propias fuerzas nosotros no podemos. Porque yo tampoco quiero que salgamos de aquí con el pecho inflado, diciendo yo voy a ser bueno, porque sabemos que con este cuerpo pecaminoso nunca vamos a ser 100% buenos, pero tenemos que esforzarnos, tenemos que trabajar en nuestra santidad. Tenemos que trabajar en parecernos a Él. Ser salvos por gracia no significa esperar sentado, acostado en mi cama la venida de Cristo sin hacer nada. El Señor es tan bueno que nos ha hecho partícipe de su reino. Y parte de nuestro propósito es trabajar diligentemente por su reino. El reino de Dios no es algo que va a venir. El reino de Dios es algo que ya está aquí. El reino de Dios no es un lugar, el reino de Dios no es un tiempo. Desde que somos parte de la familia de la fe, somos parte del reino de Dios. El reino de Dios es atemporal, el reino de Dios está al lugar, el reino de Dios está aquí, el reino de Dios es su iglesia. Y como toda parte, todo miembro, todos tenemos una función, todos tenemos lugar en la casa, en la mesa del Padre. Siempre y cuando, ¿verdad?, seamos hijos de Dios. Por eso, hermanos, tenemos que procurar trabajar diligentemente para el Señor. Y yo no estoy hablando necesariamente, porque déjenme decirle también que muchas veces nosotros priorizamos lo que es nuestro ministerio sobre lo que es realmente nuestro propósito en Cristo, que es prepararnos para Él. Todo el que le ocupe el lugar a Dios, sea incluso lo que nosotros pensamos que es su trabajo, no lo estamos haciendo bien. Pero tenemos que trabajar, hay que trabajar. Tenemos que trabajar y esforzarnos en la gracia diligentemente. Entonces, hermanos, procuremos vivir como si el Señor fuese a venir mañana. Porque si verdaderamente creemos que Él resucitó, también tenemos que creer que Él volverá. Y si creemos que Él volverá, tenemos que creer también que tenemos que prepararnos para que Él venga. Porque sí, el Señor nos ama a todos, pero no todos seremos salvos. No todos somos salvos. Tenemos que acudir al Señor. Tenemos que mirar la obra de la cruz. Tenemos que retroceder nuestra mirada al Señor, arrepentirnos, pedir por nuestro pecado, y luego veremos cómo vamos a anhelar la venida del Señor. Y con esto quiero pasar a otra reacción que también nosotros debemos tener.
que es la que yo tuve durante mucho tiempo, que es tenerle miedo a la venida del Señor. Hermanos, sí estamos llamados a santidad, pero no tenemos por qué temerle al Señor. Dice la palabra que para los que están en Cristo Jesús ya no hay condenación. Si hay alguna pizca de miedo en nuestro corazón, eso no viene del Señor. El Señor no vino al mundo para condenarlo. Dice la palabra que el Señor vino al mundo para librarlo de la condenación. No para condenarlo. El Señor no quiere que nosotros nos perdamos. El Señor quiere lo mejor para nosotros. Dice, yo muchas veces no entendía mucho el libro de Proverbios, pero ahora que lo estoy leyendo con otros ojos, me estoy deleitando en él últimamente, porque siempre te habla, sabiduría, andar como sabios, pero yo decía mucho, pero qué, y Jesús dónde está, y Dios dónde está en este libro, pero el mismo libro te dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y el temor a Jehová es querer agradarlo, querer obedecerlo, tenerle respeto y reverencia. Querer parecernos a Él. Eso significa tenerle temor a Jehová. Por eso Dios nos manda a vivir como sabios. Y describe el camino del sabio como un camino que lleva a la vida, mas describe el camino de la insensatez y la falta de sabiduría y madurez como un camino que lleva a la perdición. Entonces, hermanos, andemos como sabios, no como insensatos. El Señor describe, el autor describe a la insensatez, a lo que es la inmoralidad, como una mujer tentadora que seduce para que caigamos, pero describe a la sabiduría como otra voz que quiere lo mejor para nosotros y que nos guía hacia un camino de santidad. Entonces, hermanos, hay mucha gente que dice, y de verdad que yo he conocido muchísima gente que ha dicho, no, es que vivir en santidad es sumamente difícil, no, que vivir persiguiendo, parecernos a Cristo, eso es imposible, eso tú no lo vas a hacer. Obviamente yo no lo voy a hacer, pero Cristo lo va a hacer. Y yo quiero, hermanos, que vayamos a Romanos 7 ahora, porque yo me vi demasiado reflejado, y es un versículo, ¿verdad?, totalmente controversial y abierto a interpretación, pero yo leí un comentario bíblico que a mí me cambió la vida y yo lloré muchísimo porque realmente refleja lo que es la batalla del cristiano y lo que es coger también el otro extremo. Dice la Biblia, dice Romanos 7, el pecado que mora en mí. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. La ley nos sirve como un espejo para darnos cuenta que nosotros somos inútiles. Por eso la gracia y la ley no trabajan de manera separada, sino que trabajan juntas. Dice también Pablo, que para mí fue los versículos top de ese capítulo, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo, me doy cuenta, confirmo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela la ley de mi mente, contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí,
¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y Pablo se ve aquí como, este versículo es muy controversial porque incluso entre los eruditos de las escrituras, muchos dicen que Pablo ni siquiera era cristiano cuando escribió esto porque se ve que estaba esclavo del pecado, pero en mi opinión y en mi interpretación de la Biblia, nosotros sabemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios, y si es inspirada por Dios, se supone que un cristiano no pudo haber escrito algo inspirado por Dios porque no tenía el Espíritu Santo, y que también Pablo se refiere a él en presente, y cuando Pablo hablaba de sus atrocidades del pasado, él hablaba en pasado y hablaba de lo que él hacía, porque Pablo no tenía pelos en la lengua. Por lo que yo considero que Pablo está hablando incluso dentro del cristianismo, que él muchas veces se esclavizaba del pecado. Pero ¿cómo es esto posible si nosotros, ya se supone que el que está con Cristo no practica el pecado? Hermanos, es que la ley está para eso, para enseñarnos y decirnos que podemos ser mejor, que bajo la ley nosotros no vamos a poder hacer nada. Y nosotros vemos aquí un Pablo que por sus propias fuerzas está intentando agradar a Dios. Pablo está diciendo, ¿cómo? O sea, yo hago lo que yo no quiero, yo hago lo que yo no entiendo. Él está haciendo lo que no entiende porque él sabe que eso está mal, pero él no entiende por qué lo que está haciendo, porque eso está mal. Pero cuando decía el comentario que Pablo se estaba mirando dentro de sí mismo y estaba tratando de agradar a Dios por él mismo. Pero para eso está la ley, para darnos un golpe de realidad y decirnos que por nuestras propias fuerzas es imposible agradar a Dios. Que sí, tenemos que alcanzar la santidad, pero que por nuestras propias fuerzas no vamos a alcanzar la santidad, no vamos a ser buenos, porque estamos atados a el viejo hombre. Y Pablo ilustra y dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Antes, esto es una alusión a lo que hacían los reyes antes, que como tortura ataban a los prisioneros a un cuerpo en putrefacción de muerte para que se pudrieran con el cuerpo. Y Pablo hacía esta analogía: yo estoy atado, esposado a mi viejo yo, pero ya no soy yo. Ese era el Pablo de antes. Pero Pablo, entonces, ¿qué es lo que nosotros como cristianos tenemos que hacer? Pablo dice, y entra en cuenta, y es cuando él ya mira fuera de sí y comienza a preguntar, no qué, no yo, ya no lo que Pablo hace, sino ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ya Pablo no se está mirando así, ya Pablo está claro que él no puede hacer nada. O sea, ya Pablo está diciendo, yo soy inútil tratando de cumplir la ley de Dios, pero dice la palabra, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Pablo por fin miró fuera de sí mismo y dijo, gracias Señor, porque por mí yo no lo voy a hacer, por Cristo, porque es por Cristo que lo voy a hacer, por Él. El Señor está en medio, el Señor es nuestro intercesor, el Señor está en medio del Padre y de nosotros. El Señor mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, hermanos, tratar de alcanzar la santidad por nuestras propias fuerzas es una inutilidad. No es que el Señor está alcanzando la santidad por nosotros, es que el Señor está intercediendo siempre con nosotros, pero siempre viendo el esfuerzo que nosotros estamos haciendo para tratar de alcanzar la santidad. Porque, hermanos, debemos de recordar que toda obra que nosotros hagamos comienza en la obra que el Señor ya hizo en la cruz. Ya todo lo que nosotros tenemos, solo debemos esforzarnos. Por eso su carga es ligera, porque lo único que el Señor pide de nosotros es esfuerzo, pero recordando que el Señor va adelante y es intercesor entre el Padre y entre nosotros. Y esto nos lleva ya para concluir al final de cómo debería realmente de ser nuestra reacción al escuchar de la venida del Señor. Amado, ven. Amado, ven. Cristo, ven. Entendiendo
que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, entendiendo que así como el Señor fue intercesor en la cruz, va a ser nuestro abogado en el día del juicio. Sí, el Señor va a venir y yo entiendo el temor, porque dice la Biblia que el Señor vendrá con ojos de fuego y que juzgará a la tierra, pero por otra parte me da paz, porque el Señor es la mayor expresión de justicia. Y nosotros vivimos en un mundo caído, que nosotros esperamos justicia de un sistema de justicia que está conformado por personas caídas, pero Dios es la mayor expresión de justicia. El Señor es la justicia, y si el Señor va a juzgar con justicia, yo tengo que tener paz. Y si Jesús es el que va a estar del lado de mi palestra, defendiéndome, la sentencia para mí ya fue escrita hace mucho tiempo, y fue una sentencia disolutoria, fue una sentencia que ha dicho: eres inocente, eres justo, eres justificado, pero porque el Señor está de mi lado, porque Jesús es mi intercesor, porque Jesús es el abogado. Entonces, hermanos, ¿por qué temer? ¿Por qué temer la venida del Señor cuando sabemos que seremos juzgados con la perfecta justicia? Muchas veces nosotros quedamos satisfechos, no siempre, ¿verdad?, porque estamos en un sistema caído, con la justicia que hace el hombre. Más el Señor, que es nuestro Padre, que quiere lo mejor para nosotros y que es la mayor expresión de justicia, ¿qué no será el resultado de ese juicio? La perfecta justicia, la sentencia perfecta, la mejor decisión, la mejor interpretación. No va a haber juez con mayor capacidad de interpretación de ley que el Señor, pero no va a haber mejor defensa técnica que Jesucristo. Entonces, hermanos, alegrémonos en la venida del Señor y clamemos a una sola voz: amado, ven, Señor, ven, porque la venida del Señor significa que ya no va a haber naciones en dictaduras, ya no va a haber más corrupción, ya no va a haber más enfermedades, ya no va a haber más pecados, ya no estaremos esposados a nuestro cuerpo de muerte, ya no seremos esclavos del pecado, sino que vamos a ser transformados y vamos a habitar con Cristo, vamos a habitar en un reino donde el Señor va a reinar sobre todas las cosas. Y no es que el Señor nos reine, pero dice la Biblia también que Satanás es príncipe de este mundo y el Señor viene a derrocar y a tomar lo que es suyo y a reinar para siempre. ¿Qué mejor rey que nosotros queremos, que nosotros esperamos, que el Señor? Por fin Israel va a tener ese rey que tanto anhelaba, porque como pudimos ver estudiando los reyes, la mayoría fallaban, todos fallaban prácticamente, casi nadie hizo lo bueno delante del Señor. Entonces, hermanos, el Rey de Reyes, el soberano, el justo, el perfecto, va a reinar cuando Él venga y nos llevará con Él. El Señor quiere lo mejor para nosotros. Dice la Biblia que nos hará coherederos con Cristo, nos hará partícipes de su reino y va a preparar moradas para nosotros. Tendremos moradas junto a Él. Y qué mayor regalo que cantar a una sola voz: Señor, ven. Y que el Señor venga y nos tome en su iglesia y nos arrebate de este mundo de muerte, pecado, putrefacción, corrupción, tiranía, maldad. Lo contrario a todo eso es el Señor: justicia, amor, soberanía, poderío, porque por más poder que quiera tener el ser humano, no va a poder igualar el poder de Dios. El ser humano es inútil en su propia fuerza, por eso necesitamos al Señor, por eso el Señor es necesario, por eso Él fue y será el sacrificio propicio, el sacrificio perfecto, y el único que pudo reconciliarnos con el Padre, y el único que podrá reinar por justicia. Entonces, hermanos, preparémonos, que el Señor nos encuentre santos, que el Señor nos encuentre sin manchas, que el Señor nos encuentre limpios, que el Señor nos encuentre, hermanos, amando a nuestro hermano, no juzgándolo. Lo leímos ahorita,
el que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces, hermano, no es verdad que yo voy a cantar, ven Mesías, ven, con la parábola de las 10 vírgenes, como las 10 vírgenes estaré aquí velando cuando yo tengo problemas con mi hermano, cuando yo estoy odiando a mi hermano, cuando yo estoy no cumpliendo con la ley de Dios, porque Dios es amor, y si no hay amor en mí, no he conocido a Dios. Entonces, hermanos, amémonos unos a los otros, no seamos rápidos al juzgar, porque no es que la Biblia nos dice que no juzguemos, pero que juzguemos con juicio justo, que juzguemos primero quitando la viga, la paja de nuestro ojo. La Biblia dice que si encontramos a nuestro hermano en alguna falta, que si encontramos a nuestro hermano esclavizado del pecado, que lo levantemos. Hermanos, no está en nosotros en juzgar, porque el juicio ya vendrá y el juicio de Dios es perfecto. Nosotros no hacemos el papel de juez, sino que nosotros tenemos que ser pacientes, pasivos al juzgar y juzgar con juicio justo y dar al hermano lo que necesita. Yo no gano nada encontrando a mi hermano en pecado y citándole 10 versículos por la boca cuando yo no lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo con todo el odio en mi corazón y para sentirme superior a mi hermano. Porque la Biblia incluso lo dice, el que tenga alto concepto de sí, nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba de tener. Entonces, hermanos, seamos pacientes al juzgar, no seamos prontos a juzgar. Si juzgamos, juzguemos sabiendo que con esa misma medida seremos juzgados nosotros y con un juicio justo. Y levantando a nuestro hermano y queriendo lo mejor para nuestro hermano. Sí, también anhelamos la venida del Señor y ojalá el Señor venga mañana, pero si el Señor no ha venido mañana y no ha venido hoy, es porque Él quiere todavía que muchas más personas sean partícipes y coherederos con Cristo. Y nosotros estamos llamados a eso, hermanos. Estamos llamados a reconciliar a aquellos que están separados de Cristo. ¿Quién conocerá la palabra si no hay quien le predique? Hermanos, y hay una canción que a mí me gusta muchísimo, no la voy a cantar, solamente voy a leer la letra, que me la enseñó mi hermana Scarlett, que se llama Aeropuerto, y describe prácticamente el propósito, la misión, y nos recuerda para qué estamos aquí. La vida, dice que la vida es un aeropuerto, y dice así: dime lo que sueñas. Algunos viven, otros se van. A esta velocidad, 1000 destinos por tomar. Dime lo que sueñas y te diré a dónde vas. Recuérdame al llegar. Este mundo es un aeropuerto, no es mi hogar. Entonces no hagamos cama donde no es nuestro hogar, hermanos. Solo soy un pasajero rumbo a la ciudad. Dime lo que amas y te diré cómo es que vas. ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? A esta velocidad, solo un camino a la terminal. Que ese camino, hermanos, sea junto a nuestro amado. Entonces, hermanos, después de esta prédica, no tengamos miedos, temamos la verdad del Señor, sino que anhelémosla y procuremos estar preparados y procuremos que nuestro hermano sepa para que también esté preparado. Entonces, hermanos, el Señor bendiga su santa palabra y de verdad yo espero que cada vez que cantemos a una sola voz, amado ven, lo cantemos de verdad, porque de nada nos sirve venir a cantar amado ven cuando yo no canto amado ven en mi casa y estoy haciendo todo lo contrario de cantar amado ven. Entonces, hermanos, estemos preparados. El Señor bendiga su santa palabra.